Con gusto. Hola a todos, buenos días. Eh, ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, Alex. Ah, listo, listo. Buenos días a todos, gracias por estar aquí, por aceptar a participar en este seminario web, que es sobre coherencia en políticas públicas, construcción de paz y sostenibilidad ambiental. Este webinar es con base en la iniciativa NPS, que se llama National Policy Strategies. Es una iniciativa que ya lleva varios años en el CGIAR y es una iniciativa que está en varios países, que por ejemplo está Egipto, Laos, Kenia y Colombia. Entonces la idea de este webinar hoy es discutir un poco los resultados del paquete de trabajo que analizó la coherencia de políticas públicas en los sectores de agua, tierra y alimentos en Colombia. Y para eso hemos hecho este webinar con unos participantes y la idea de hoy es hablar un poco sobre los resultados del webinar, saber un poco las perspectivas desde la academia y desde el sector público. Mi nombre es Alessandro Puritica, soy investigador postdoctoral en la Alianza CIA Biodiversity. Trabajo en el grupo de investigación de evaluación de impacto y paisajes sostenibles. Voy a hacer la apertura del webinar, dar un poco de contexto e introducción a las temáticas en 15 minutos. Después tenemos a Augusto Castro, que es científico senior en el grupo de investigación de paisajes multifuncionales. Y él nos va a dar un poco cuáles fueron las conclusiones que se encontró en su paquete de trabajo. A las 9:30, a 9:55 va a estar Karen Sofía en representación del Centro ISA de la Universidad de los Andes y nos va a dar un poco cuál es la perspectiva desde el sector académico, cuáles son los principales retos para lograr coherencia en las políticas públicas. Y finalizando tendremos a Jorge Rueda, que es un consultor que ha participado en la formulación y seguimiento de política en el sector público y nos va a decir desde su perspectiva cuáles son los principales desafíos, cuellos de botellas que él considera en esta coherencia y cuáles serían las recomendaciones. Y finalmente finalizaremos con preguntas de público y cierre del evento. Entonces, para contarles un poco más y darles más contexto sobre este webinar y sobre el proyecto en el cual se para esta sesión de hoy, estos resultados. Como les decía, esto hace parte de la iniciativa NPS, que es una iniciativa del CGIAR, y esta iniciativa busca mejorar los análisis de política en diferentes países, dar información rápida que se pueda utilizar y mejorar la toma de decisiones en estos sectores, fundamentalmente en los sectores de agua, tierra y alimentos. El gran parte de estos estudios que les vamos a presentar hoy pues se han hecho desde la Alianza y nuestro socio en Colombia, que ha sido la Universidad de los Andes del Centro ISA. Y el objetivo de este paquete de trabajo, que se llama Paquete de Trabajo de Coherencia, ha sido comprender la coherencia en las políticas públicas y desarrollar métodos que nos permitan medir esto de cierta manera tan difícil de entender que es la coherencia. Y aplicamos este análisis en Colombia para los sectores de alimentos, tierra y agua y exploramos cómo se alinean estos sectores con los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Entonces, el motor de este paquete de trabajo ha sido un poco entender qué es la coherencia en políticas públicas. Este es un concepto que se podría decir que tiene muchas perspectivas, ¿cierto? Hay una coherencia desde las normas, que es decir, cómo se alinean los objetivos de la política a los objetivos del sector en el que estoy, cómo se alinea varias políticas, otro tipo de coherencia puede ver cómo se alinean las políticas en, no solo con el sector, sino con otras políticas del mismo sector. Otro tipo de coherencia es ver cómo se alinean las políticas desde lo nacional a lo departamental, a lo local. Y otro tipo de coherencia podría ser cómo se alinean estos objetivos con los recursos que disponen, ¿no? Porque si el objetivo es muy grande, pero los recursos con los que cuentan las políticas son pocos, pues
no van a tener los efectos deseados, o si lo financia otro sector que busca la conservación en lugar de la producción, pueden surgir este tipo de incoherencias. Entonces, dado que hay múltiples tipos de coherencias, lo que nosotros tratamos de hacer en estos años es enfocarnos en dos tipos de esas, y con base en eso fue que desarrollamos estas metodologías para poder medirlas. Pero más adelante les voy a mostrar un poco de esto. ¿Por qué es importante o por qué es clave entender la coherencia en las políticas públicas? Por ejemplo, pues facilita la coordinación para asegurar la disponibilidad, acceso y recursos, en este caso como la seguridad alimentaria. Y más importante aún, la coherencia permite en el futuro la sostenibilidad de ciertas políticas claves en un sector y entre varios sectores. Ese es como el contexto de lo que es la iniciativa NPS y lo que ha hecho el paquete de trabajo 2 de coherencia, que es los que estamos promoviendo este webinar. Y como les decía, lo que queremos con este webinar en esta horita es conocer las perspectivas y enfoques desde la academia, el sector público, sobre cómo es la coherencia de las políticas públicas en Colombia, cuáles son los retos y cómo serían unas posibles soluciones o formas de mitigar estos cuellos de botella. Entonces, el primer panelista es Augusto Castro. Augusto Castro es científico senior en la Alianza Biodiversity CIAT. Augusto es doctor en geografía, egresado de la Universidad de Copenhague. Es líder del tema de investigación sobre sistemas alimentarios con bajas emisiones en la Alianza. Cuenta con una trayectoria en mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en sistemas agroalimentarios, integración de los objetivos de sostenibilidad y desarrollo en las políticas públicas, así como la creación de modelos de cero deforestación. Augusto anteriormente se desempeñó como negociador climático en Perú y pues posee amplia experiencia trabajando con gobiernos y organizaciones del sur global, especialmente regiones afectadas por los conflictos, conflicto armado. Su trabajo se centra en promover prácticas sostenibles y resilientes en sistemas agroalimentarios, alineando la mitigación del cambio climático con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, primero, gracias Augusto por estar aquí. Y la pregunta con la que queremos abrir tu sesión es, ¿cuáles son las principales conclusiones que encontraste en el paquete de trabajo de coherencia de la iniciativa NPS? No sé si Augusto ya está por ahí. Muchas gracias, Alex. Acá estoy, sí. No puedo abrir la cámara, no sé si es necesario hacerlo. No, Si no en te caso preocupes. sea, ok. Bueno, la idea de este paquete de trabajo de la iniciativa en políticas y estrategias nacionales es poder identificar cuáles son estas coherencias o incoherencias o oportunidades para incrementar la coherencia entre la política pública en los sectores agua, suelo y alimentación, como bien lo has comentado, Alex, al inicio de la presentación. Para ello realizamos una serie de estudios que seguramente posteriormente las va a presentar Jorge, que fue el consultor que nos ayudó con este trabajo, y algunos resultados preliminares. Básicamente, lo que nosotros intentamos hacer fue desarrollar una metodología que nos permitiera analizar esta coherencia o no, teniendo en consideración que muchas veces y por muchos lados se escucha esto que dice que la política pública no es coherente. Pero básicamente parece ser algo subjetivo, ¿no? Se cree o se opina que la política no es coherente por determinados casos concretos o determinados ejemplos anecdóticos, pero no necesariamente siguiendo una metodología sistemática que nos permita ver en qué magnitud es o no coherente la política pública con respecto a resultados objetivos resultados específicos con respecto a estos sectores del agua, de alimentación. Finalmente, creemos que propusimos una metodología tomando estos tres grandes sectores, agua, alimentación y suelos, y pudimos proponer la metodología, probar la metodología, lo hicimos con el apoyo de la Universidad de los Andes y logramos hacer el análisis
en diversas componentes o esferas de la coherencia, ya los mencionaste. En grandes conclusiones, nosotros consideramos, con base a los resultados, que existe una determinada coherencia entre los sectores. Sí existe una coherencia en la legislación, en la norma, hay una coherencia en la norma. Sí, ahora, no necesariamente esta coherencia está alineada con lo que pasa en la práctica, ¿no? Ahí sí hay algo que se puede incluso mejorar un poquito. Entonces, la formulación sí tiene una coherencia. A la hora de la implementación aún existen algunos vacíos que se pueden mejorar y parece ser que este tipo de metodologías es posible que nos ayuden a identificar dónde están esos puntos de mejora, ¿no? Finalmente no se trata de decir si algo es coherente o incoherente. Eso no nos lleva a ninguna solución. Lo que nos lleva a la solución es identificar dónde están estos puntos de mejora para que podamos seguir avanzando hacia un incremento en la coherencia de la política pública. Entonces, como ya les decía, sí hay una coherencia en la formulación, pero sin embargo, esta coherencia no necesariamente siempre se refleja en la implementación. Eh, algo que llama la atención es que en las áreas de adaptación al cambio climático todavía aún necesitan incrementarse la coherencia en estas tres esferas, ¿no? Cuando se busca cómo es la política pública respecto al agua, respecto a la alimentación, respecto a los suelos, contribuyen hacia el objetivo de adaptación al cambio climático, de mitigación al cambio climático, se encuentran muchas oportunidades para incrementar esa coherencia entre estas tres esferas de política para mejorar el impacto con respecto a los objetivos de adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces, ¿qué recomendaciones claves nosotros podemos tener? Existe un potencial de integrar de mejor manera la política pública referida al cambio climático en el tema del agua, la alimentación y el suelo. ¿Por qué lo decimos? Porque, por ejemplo, los sistemas alimentarios todavía no se han logrado integrar en estas políticas públicas. Nosotros hablamos de ello, pero todavía no estamos conscientes de cómo la integración y trabajar en la intersección de estos sistemas, agua, alimentación, podría mejorar a llevarnos y a conseguir objetivos de cambio climático. Mucho de lo que se hace de cambio climático tiene que ver con el sector uso del suelo, mucho con deforestación, pero todavía no se ha logrado integrar más la mitigación del cambio climático en el sector agricultura o en el sector, en otros sectores de la cadena de alimentos. De la misma forma, cuando hablamos de adaptación al cambio climático, el sector agua tiende a ser uno de los sectores priorizados. Cuando decimos el sector agua, pues sí, se piensa y básicamente hay una relación muy clara entre cambio climático y eventos extremos que tienen que ver con mucha agua o poca agua. Entonces siempre pensamos en la adaptación. Sin embargo, todavía se pueden ver oportunidades para también entregar objetivos de mitigación del cambio climático y para mejorar los sistemas de alimentos a través de mejoras de agua en el manejo de los suelos, por ejemplo. El tema de género es un tema que claramente se está dando mucho énfasis y se viene mejorando en este aspecto. Temas de género, temas de inclusión social, aún hay muchas oportunidades para mejorar en este sentido. Tener más conciencia sobre qué implica una consideración de los casos de género es indispensable. Esto va mucho más allá de contar si es que mujeres participan o no participan en las reuniones. Esto tiene que ver mucho más como cuál es el rol de la mujer en estos sistemas que estamos analizando. Ahí hay mucho que avanzar en los resultados nos dicen que hay mucho que avanzar, muchas oportunidades que se podrían ir mejorando con ajustes muy simples en la política pública.
Finalmente se tiene que haber un fortalecimiento en la implementación, no necesariamente el financiamiento que se otorga para la implementación de esta política pública va a los lugares donde las prioridades deberían ser mayoritarias, ¿no? A veces hay una priorización no necesariamente basada en el impacto que podría tener la intervención. Ahí hay una oportunidad de mejorar y esto se podría hacer con análisis espaciales que nos indiquen claramente dónde existe el mayor potencial de integrar la política pública y mejorar la coherencia. Claramente, para mejorar la coherencia de manera espacial, tiene que haber una sobreposición espacial en el territorio de lugares donde hayan prioridades de política para el sector agua, para el sector alimentación y para el sector suelo. Si es que no es eso posible, no se pueden integrar en el territorio. Sin embargo, es posible que podamos empezar a integrar al menos dos de estas o de forma sistemática para ir incrementando de a pocos esta coherencia. Finalmente, creo que repetir esto es algo que ya no tiene mucho sentido. Algo en lo que venimos trabajando fuertemente a raíz de estos resultados es en la integración con objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos posterior a este análisis que Alex nos está compartiendo hoy día, que nos va a compartir Jorge? Lo que procedimos a hacer fue analizar cómo el enfoque de sistemas alimentarios estaba integrando objetivos de desarrollo como cambio climático y conservación de la biodiversidad. Resulta que si bien el tema de alimentos se considera en la política pública, no se hace, pero no con un enfoque de sistema, ¿no? Se hace con un enfoque muy concreto. Y ahí hay una oportunidad de integrar el enfoque de sistemas alimentarios en la política pública para alcanzar resultados de biodiversidad y resultados de cambio climático que abre muchas oportunidades. Por ejemplo, la deforestación en buena medida relacionada con la producción ganadera y con la producción agrícola, no solo en Colombia, para escala global, podría abordarse de una forma que conecte el sector uso del suelo, el sector suelo, con el sector alimentos, que sería más relacionado con el consumo. Algunos ejemplos concretos de esto son esta ley, esta normatividad de la Unión Europea que propone reducir o prevenir el acceso al mercado europeo de productos en cadenas de valor asociados con deforestación. Ahí hay un ejemplo concreto de cómo se viene integrando. Sin embargo, ese es un enfoque global, ¿no? En la legislación colombiana todavía no necesariamente existen este tipo de mecanismos y muy buena parte de la deforestación relacionada con la producción de alimentos en países como Colombia, Perú y otros países de los trópicos está relacionada con consumo interno. O sea, no solo es consumo para exportación, hay mucho consumo interno que se puede abordar con esta integración. Eso al hablar de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también sabemos que la pérdida de bosques es una importante causa de la pérdida de biodiversidad. Entonces ahí hay un elemento muy importante y un aprendizaje muy importante de los estudios que realizamos y de las metodologías que implementamos y de su aplicabilidad más allá de los intereses de la iniciativa NPS, pero a los intereses más globales, ahora teniendo en cuenta, por ejemplo, estos llamados de la sociedad civil en la COP de Cali, en la COP16 de biodiversidad en Cali, donde pedían mayor integración entre biodiversidad y cambio climático. Entonces, el enfoque de sistemas alimentarios podría ayudarnos a alcanzar esto, incrementar esa coherencia entre el enfoque de sistemas alimentarios, agua, alimentación, suelos, podría ayudar, y cuando integramos objetivos de mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático y desarrollo sostenible más allá, abren oportunidades muy interesantes. Alex, yo lo dejo ahí. Espero, por favor, que Jorge nos instruya más en los detalles del análisis. Muchas gracias, Augusto. Y listo, estamos súper bien con el tiempo y te quería hacer una pregunta, pero no, dejemos ahí y de pronto si alcanzamos al final. Pero Pero si muchas quieres, gracias. hazla, yo la trato de responder rápido para no quitar el Para a tiempo quien, tanto. listo. Te iba a preguntar, Augusto,
¿Tú cuáles crees que deberían ser los próximos pasos, aparte de tratar de conseguir esta incorporación con biodiversidad y cambio climático? ¿Hacia dónde crees que deberíamos apuntar? ¿Hacia una herramienta más fácil, más rápida para mirar dónde hay cuellos de botella en la coherencia? ¿O tú crees que deberíamos enfocarnos más hacia los cuellos de botella en la implementación, que ese es como uno de los resultados que hemos visto en este paquete de trabajo? Yo creo que hay varios pasos. El primer paso es desarrollar metodologías. Las metodologías ya las desarrollamos en este trabajo que hemos realizado, pero son muy engorrosas, ¿sí? Entonces, sistematizar e implementar las metodologías, por ejemplo, con el uso de inteligencia artificial que ahora es maravilloso, ¿no? Entonces, eso podría, lo que nos tomó un año, podría hacerse, creo yo, en semanas. Eso es algo que se podría empezar a trabajar. Segundo, identificar cuáles son algunos puntos importantes para incrementar la coherencia paulatinamente. Eso es algo que también es fácil y las metodologías ayudan a crear conciencia sobre esos puntos de mejora. Tercero, no se trata de buscar culpables o no. O sea, se sabe que en el sector legislativo, en el sector público, se hace todo pensando en que va a funcionar de forma coherente. No hay una intención de incoherencia. Eso es algo importante. Sin embargo, siempre sabemos que hasta las mejores intenciones a veces no necesariamente tienen los mejores resultados. A veces hay algunos efectos no deseados y eso es muy estudiado en la política, en la economía y en la política pública. Sabemos que hay efectos positivos, pero también hay unos efectos que podrían mejorarse y este tipo de metodologías como las que hemos implementado nos pueden ayudar a identificar esos puntos de mejora. Entonces yo creo que por ahí vamos bien. O sea, un punto final que yo resaltaría es que es importante mencionar que cada institución tiene una agenda, ¿no? Y sigue una agenda. Ahora, entender cuáles son las intersecciones en esas agendas que van a llevar a contribuir a cumplir con objetivos de desarrollo directo, esa es la clave, ¿no? Para disminuir las contradicciones y más bien incrementar las sinergias en las acciones. Gracias, Augusto. Sé que te tienes que ir, entonces muchas gracias. Damos paso a la siguiente panelista, que es Karen Sofía González Granados. Ella es profesional de investigación en el Centro de Investigación de Agroalimentarios de la Universidad de los Andes. Karen es politóloga con experiencia en investigación cualitativa, enfocada en la coherencia de políticas públicas dentro del sector agroalimentario. Su trabajo incluye proyectos en colaboración con organizaciones como Agrobio, CIAT, Fedepapa, donde ha desarrollado análisis a profundidad mediante transcripción, codificación y evaluación de datos obtenidos en entrevistas sectoriales, lo que ha permitido aportar estrategias de mejora en las políticas que impactan directamente en el desarrollo sostenible del sector. Y actualmente, desde el Centro de Investigación en Sistemas Agroalimentarios de la Universidad de los Andes, trabaja en los análisis de coherencia, aportando una perspectiva integral para la formulación e implementación de políticas públicas en Colombia. Entonces, Karen, gracias por estar acá. Y la pregunta que yo tengo para ti, Karen, es: ¿cuáles son los principales retos para lograr coherencia en políticas públicas hacia sistemas agroalimentarios en Colombia y cómo contribuye el Centro de Investigación ISA a enfrentarlos? Buenos días, Alex, y a todos. No me deja compartir pantalla, pues video, entonces pues creo que lo dejaría así. Yo Eh, tengo... video. Listo, video no hay o sea, problema. sí, sí, no me deja Pero- compartir vale. el Si video, quieres yo, sí. pero yo tengo tus slides, ¿cierto? Sí, sí, fue las que te pasé. Vale. Perfecto. Entonces, sí, pues si quieres, siguiente, la presentación. Gracias. Sí, pues en el día pues, de hoy pues les voy a presentar cuáles son los principales retos o desafíos que se presentan para que exista pues como tal una coherencia total en el sistema agroalimentario. El ideal es que puedan existir una coherencia en todo el eslabón pues, de la cadena agroalimentaria, desde lo que es la producción hasta el postconsumo. Entonces, las políticas públicas pues en Colombia pues están diseñadas para alcanzar resultados específicos, pero a menudo pues carecen de una limitada gestión a los resultados. La gestión a los resultados es un enfoque pues de la administración pública pues que busca que se mejore pues la eficiencia y la eficacia y transparencia de las políticas
centrándose en la obtención de resultados concretos y medibles. El ideal es que las políticas no solo se centren en los procesos y en los efectos que tienen las políticas, sino que también se centren pues, en los beneficios reales y tangibles que pueden haber para la población y que quiere impactar la política. Pues a partir de lo que es pues, la ley orgánica del plan de desarrollo, esta ley pues, establece que debe existir una coherencia pues, de las políticas tanto a nivel nacional, departamental y municipal. El ideal es que pueda asegurarse que exista pues, una coherencia entre todos estos niveles y sectores pues, en la formulación e implementación de las políticas públicas. Entonces, se identifica que efectivamente existe o que no existe una identificación, un diagnóstico claro de los problemas específicos que tiene la población. El ideal es que pueda existir una coherencia y que pueda existir esta identificación real de los problemas para que pueda existir pues como una amplia estrategias para implementar políticas que acoten todo el sistema agroalimentario. El ideal es que también pueda acotar pues, los problemas como medioambientales, necesidades de los pequeños productores y lo que es la seguridad alimentaria. El ideal es que si la política pública tiene un objetivo central definido, pueda existir una alineación entre lo que quiere la política y pues lo que realmente pues, que impacte al beneficiario. El ideal es que no solo exista pues, una coherencia interna en la política, que solo pues tenga como implementación de las metas que se propone en sus líneas de acción, sino que también eh, pueda tener una coherencia externa, que nos hable también de una coherencia entre las diferentes políticas, que no haya una duplicidad de esfuerzos, ¿sí? Que estén de pronto teniendo, digamos, resultados para una misma población y que la estén acotando pues de la misma manera. El ideal es que si impactan a una misma población puedan también aportar desde diferentes maneras a esta población. Entonces, el ideal es que también la política pueda tener pues, una perspectiva holística pues, del sistema agroalimentario, que lo acote en su totalidad y pues que no hayan enfoques fragmentados, y pues que se pueda abordar en su totalidad. También es necesario que exista una articulación interinstitucional, ya que se evidencia pues, que existe, que no hay una articulación entre las instituciones y los sectores. El ideal es que estos puedan complementarse para que puedan haber objetivos, pues, que puedan llegar a objetivos comunes pues, a largo plazo y no trabajen de manera aislada. Desde el Centro ISA, actualmente pues estamos pues trabajando en 3 pilares fundamentales que consideramos que son importantes para poder que exista una coherencia de políticas. Entonces, en la generación de conocimiento consideramos que es importante, pues un pilar fundamental para mejorar la formulación de políticas, especialmente pues en el ámbito agroalimentario, que permita pues la comprensión profunda de cuáles son los retos y oportunidades, proporcionando pues evidencia para que las políticas pues, puedan ser más efectivas y estén alineadas realmente con los beneficios o con o las realidades específicas que tiene pues, la población. También consideramos que las políticas públicas deben estar enfocadas a problemas locales y actuales. El ideal es que las políticas se centren realmente en cuáles son las problemáticas que tiene la población para que así puedan ser pues, políticas que estén más ajustadas pues, a las intervenciones reales que tiene pues, cada población específica. Consideramos que también el fortalecimiento de redes, poder trabajar con todos los sectores, desde el sector público, privado, la academia, la sociedad civil, es importante pues, para poder generar pues, un enfoque interinstitucional y poder trabajar de manera conjunta pues, con diferentes actores y así permitir pues, que haya una alineación de esfuerzos hacia metas comunes pues, que nos ayude a contribuir en la creación de políticas que no solo sean efectivas, sino que también puedan ser inclusivas y sostenibles. Bueno, la identificación pues, de las políticas pues, de estas problemáticas nos pueden ayudar a generar recomendaciones, digamos, desde el centro podemos ayudar a realizar recomendaciones de política para pues, que exista una coherencia tanto interna como externa de las políticas. Entonces, pues todo esto nos lleva como a una gran pregunta que es cómo lograr pues, que exista una real coherencia en las políticas públicas. Entonces, desde el Centro ISA, consideramos que es necesario que se haga un fortalecimiento en los marcos normativos y de coordinación
exista un marco que fomente la coordinación en distintas instituciones y que promueva, pues que se aproveche pues todo el conocimiento pues que tiene la academia para así poder identificar los problemas reales que tiene la población. Si bien existe una ley que indica pues que las políticas deben estar articuladas desde el nivel nacional hasta el nivel departamental y local, es importante pues que se dé una real coordinación. Muchas veces no es tan fácil coordinar los diferentes sectores e instituciones para que exista esta coherencia en políticas. Y segundo, pues la promoción también de enfoques integrales y sostenibles. Para el Centro ISA, pues desde nuestra perspectiva es muy importante que exista un desarrollo de políticas para considerar pues, un desarrollo de políticas que considere pues todo este enfoque central del ciclo completo de la cadena agroalimentaria, desde que pues, la producción hasta el postconsumo. Pues eso nos va a ayudar a que se aborden todos los aspectos del proceso de la cadena agroalimentaria y que también se incluyan temas como la sostenibilidad ambiental, social y económica pues, en cada eslabón de la cadena agroalimentaria. Entonces, también desde el Centro ISA consideramos que es importante que existan pues, mecanismos de monitoreo y evaluación constantes que permitan pues, ajustar las políticas en función de resultados obtenidos y que, que esto se pueda adaptar pues, a las condiciones de cada entorno en específico. Listo. Gracias, Vale. Karen. Ahí quería aprovechar también como con Augusto y hacerte dos preguntitas rápido. Ahorita cuando identificaste los cuellos de botella en algunas políticas, eh, no sé si de pronto tienes algún ejemplo con base en lo que se trabajó en los sectores de agua, tierra, alimentos que puedas contar algo sobre eso, de alguna de las políticas donde claramente se identifica que había eh, doble doble coincidencia de dos políticas en las mismas zonas, entonces habían ciertos problemas para la implementación o algo por el estilo, que me Sí, parece que pues había algo en los casos de agua. sí, sí, inicialmente sí detectábamos que efectivamente había una duplicidad. Ahorita no recuerdo exactamente cuál era la política, pero sí, efectivamente se nota que había una duplicidad, digamos, de esfuerzo, digamos, en las metas que se proponen, que muchas veces estas políticas están enfocadas en la misma población y que no las están acotando por diferentes canales. Entonces, el ideal es pues, que las políticas sí puedan si bien pueden impactar a una misma población, que este impacto se dé por diferentes canales. Entonces, sí se evidencia que muchas veces las políticas, al no estar como conectadas, no hay esta articulación entre ellas, están respondiendo a las mismas necesidades que tiene la población. ¿Aló? Gracias, Karen. Ah, Sí, así. no podía quitar Vale, yo. el mute. Gracias. Vale. Ahorita seguiré con el siguiente panelista y miramos si hay preguntas adicionales del público. Muchas gracias. Listo. Entonces, siguiendo en el orden y en la agenda, tenemos nuestro último panelista que es Jorge Armando Rueda Gallardo. Jorge es consultor en el diseño y seguimiento de políticas públicas de desarrollo rural sostenible. Jorge es economista con maestría en economía de los Andes. Tiene más de 13 años de experiencia relacionada con desarrollo rural sostenible, desarrollo territorial, vínculos urbanos rurales y sistemas agroalimentarios. Ha trabajado en el sector público en el Departamento Nacional de Planeación, apoyando el diseño, el monitoreo y seguimiento de política pública relacionada con el desarrollo rural, en cooperación internacional para la FAO Colombia y en la academia en los centros de investigación de la Universidad de los Andes. Jorge participó en la formulación de los planes nacionales sectoriales de la reforma rural integral del punto 1 del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Hola Jorge, ¿ya estás por ahí? Sí, señor. Ah, listo, Jorge. Genial. Entonces Listo. aquí te dejo y si puedes prender la cámara también sería... Perfecto, ya la tengo encendida. No sé, quería Ah, confirmar si me están viendo. gracias Jorge, sí. Hola. Listo. No, Listo. no pues antes que nada agradecer a todos por la invitación a este webinar. Vamos en particular a la Alianza Biodiversity CIAT.
pues a Alexander, a Augusto, a Karen, muchas gracias como por permitirme participar de esta sesión de discusión. Entonces, en particular, se me hizo la pregunta de cuáles considera que son los principales desafíos o retos para lograr una mayor coherencia de políticas públicas en los sectores de agua, tierra y alimentación en el país. Para eso, me gustaría estar arrancando y mencionando que, perdón un segundito, ya, que hay que tener en cuenta y es que la formulación de las políticas públicas en Colombia están respondiendo tanto a un problema público, a la necesidad de la generación de un problema público, como a la definición de mecanismos de solución. En particular, la formulación que se presenta a nivel nacional plantea el requerimiento y es que tenga una alineación estratégica, es decir, que existan diferentes elementos que nos estén logrando la coherencia entre las políticas que se han planteado desde políticas de Estado, como es el Acuerdo de La Habana para la terminación del conflicto armado, y también políticas de gobierno como son los planes nacionales de desarrollo. Entonces, esta alineación estratégica, desde el componente más institucional, más de gobierno, pues se presenta y se requiere que justamente las políticas que se están formulando estén alineadas con ese tipo de iniciativas, ya sea del Estado o del gobierno. Pero también otro de los elementos que son importantes, que se ha desarrollado fuertemente a nivel nacional en Colombia, es el cumplimiento de diversos acuerdos y compromisos internacionales, como puede ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los acuerdos de París, justamente como para estar mejorando las condiciones de cambio climático y resiliencia y demás acuerdos que se han presentado. Eso justamente pues planteando lo que el proceso de formulación que se tiene por parte del gobierno nacional identifica como diferentes etapas en las cuales se puede estar logrando esa alineación pertinente. Y es primero poder identificar cuáles son esas temáticas que se requiere para la formación de una política pública. Es decir, cuáles son esos requerimientos que presenta la población, las necesidades que presenta la población para poder lograr diseñarlas. En ese sentido, una vez identificado cuáles son los requerimientos, es necesario mirar quiénes son las partes interesadas o los actores que nos podrían estar contribuyendo y que van a ser la población objetivo de las políticas. Poder realizar la convocatoria para lograr la participación activa de las comunidades y de las personas beneficiarias, para posteriormente ya especificar y estructurar de manera concreta cuál es el problema público que se quiere dar respuesta con la política. Posteriormente a eso, de ya definir cuál es el problema público, se plantea lo que son la definición de metas y objetivos, justamente para garantizar su alineación y por estar respondiendo de manera adecuada. En este caso, ya definidos las metas y objetivos, se pasa a la construcción y concertada de cuáles son las opciones de política, la formulación de instrumentos y la implementación. Entonces, en este sentido, pues realmente el proceso que se ha desarrollado a nivel nacional para la formulación de políticas, pues termina respondiendo a la necesidad de la población y la definición específica de cuáles son esos mecanismos de implementación, con lo cual se logra la respuesta efectiva a dicho problema. Si quieres la siguiente, Lex. Pero entonces hay que tener en cuenta una cosa, y es que no solamente la coherencia política se limita al análisis individual de la política, sino que se requiere un análisis mucho más integral. En este sentido, ¿qué significa? Digamos, si ustedes ven en la primera sección, se habla acerca de la coherencia en la política, en la cual, que es como les estaba comentando anteriormente, es la alineación entre el problema, la cadena, la situación deseable, los medios y fines. Que en particular, pues existe unas estrategias bastante definidas con los cuales tratar de garantizar la alineación pertinente que presentan las políticas. Sin embargo, existe un segundo nivel de la coherencia entre políticas, que era lo que ahorita les está comentando Karen desde el Centro de Investigación en Sistemas Agroalimentarios, y es que pueden existir diferentes políticas que responden a un mismo espacio de política. ¿A qué me hago referencia? Supongamos, tenemos el espacio de alimentos. Entonces, se tienen diferentes políticas que involucran desde la producción, la transformación, la distribución, que nos pueden estar impactando en la concepción de la política de alimentos. Y es importante que esas políticas puedan estar relacionándose, pero pues estar garantizando que no exista un traslapo, una duplicación de funciones y finalidades que plantea la política. Y uno tercero, que es la coherencia entre los espacios de política en el cual es necesario lograr la articulación que se presenta entre diferentes espacios de política, es decir, tratar digamos, que las políticas del sector ambiente no estén limitando las políticas del sector agropecuario. Y justamente creo que este es uno de los grandes retos que se presenta tanto a nivel institucional y en el diseño de políticas públicas, y es cómo logramos la articulación
de los espacios. Entonces, teniendo en cuenta eso, y justamente para poder estar dando respuesta a la pregunta que se me formuló, si quieres la siguiente, entonces tenemos unas oportunidades de mejora, digamos que en particular no son retos, sino más bien como oportunidades para lograr la alineación y articulación entre los diferentes sectores. Hay un primer componente, una primera oportunidad es poder garantizar y reconocer la necesidad de un enfoque sistémico. O sea, estar pensando que el sector agua es independiente al sector tierra y al sector alimentos, pues realmente lo que nos está generando es que cada uno tenga unas finalidades muy específicas y que no logre la complementariedad. Entonces es necesario el reconocimiento de esa entre la interdependencia de que el agua, la tierra es necesaria para los alimentos y la diversidad es necesaria para la tierra, como para tratar de estar reconociendo y logrando una articulación y una intervención efectiva de las políticas públicas. En ese sentido, pues justamente este enfoque sistémico lo que trata de realizar es eliminar o reducir esa visión aislada de cada una de las políticas sectoriales hacia una perspectiva más holística en el cual se identifique la interdependencia de los diferentes elementos que pues, se presentan en el ecosistema a nivel nacional. Lo segundo es que, y asociado a eso al enfoque sistémico, y reconocer cuáles son esas metas, cuáles son las metas de desarrollo integradoras, supongamos ya sea desarrollo humano o el sector de alimentación, en el cual, que tan así me están escuchando, es que me apareció un letrerito acá. Se te fue un Sí, momento, pero ya. Ah, listo. Entonces, por estar generando como unas metas de desarrollo integradoras, en el cual se sobrepase el enfoque sectorial y poder estar identificando estas grandes resultados que quería tener la nación que involucre la participación de múltiples actores. Y aquí viene a ser un problema, y es que justamente muchas veces las políticas públicas a nivel de Colombia están muy relacionadas con el componente sectorial o con un enfoque sectorial. Y eso justamente está planteado y se está alineado teniendo en cuenta a la asignación presupuestal, que muchas veces los recursos que dispone el sector, los diferentes sectores del Ejecutivo, el sector agropecuario, ambiental, están limitados a el cumplimiento de un espacio en particular. Entonces, es necesario poder ir avanzando en la asignación presupuestal estratégica que nuevamente nos reduzca ese enfoque sectorial hacia un enfoque de lograr metas de desarrollo integradoras que se deben plantear y logrando la articulación de diferentes instituciones y sectores. Y finalmente, digamos, y relacionado con estos dos componentes, el componente de la articulación institucional. Y eso teniendo en cuenta que muchas veces dentro del mismo sector que se puede estar desarrollando las políticas, puede existir faltas de coordinación. Supongamos, digamos, los beneficiarios que están recibiendo los diferentes servicios de atención que dispone el Ministerio de Agricultura, no siempre son los mismos o no siempre está la manera de posibilitar o identificar cómo lograr generar intervenciones integrales. Entonces, si en un mismo entidad como es el Ministerio de Agricultura no se logra esa alineación, pues es mucho más complicado con actores del sector, como puede ser las agencias de desarrollo rural o la Agencia Nacional de Tierras, y en particular esa complejidad también se traduce y se traslada al componente intersectorial. Entonces, justamente teniendo en cuenta que es necesario lograr la articulación y la definición de metas de desarrollo integradoras, es importante estar generando estrategias de coordinación interinstitucional e intersectorial que puedan estar garantizando la implementación y definición de políticas de Estado efectivas. Entonces, y solamente como para concluir con este componente como una oportunidad, es que realmente creo que desde el punto de vista nacional ha existido un mejoramiento en el entendimiento o en traspasar del enfoque sectorial al enfoque más de metas integradoras, como es el caso del reciente Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se trató de estar diciendo, tenemos una línea que es el ordenamiento alrededor del agua. Y justamente ese ordenamiento alrededor del agua, pues involucra la participación del sector de agricultura, de ambiente, de inclusión social, que justamente como ha tratado de guiar que ya no se tenga como un pensamiento de solamente cumplimiento de unos objetivos muy particulares sectoriales, sino lograr esas grandes metas que como Estado deberíamos estar desarrollando y fomentando.
lograr la articulación entre los diferentes sectores e instituciones para lograr el mejoramiento de tanto de la formación de políticas, lograr la coherencia, pero el resultado final es la mejoría en las condiciones de la población. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Ahí, antes de pasar a las preguntas del público, yo tenía una pregunta para ti, justamente Ujú. pensando en el Plan de Desarrollo Nacional, el último, y también en el Acuerdo de Paz, que en teoría uno piensa que hay metas integradoras. Pero Ujú. uno, por ejemplo, piensa en el Acuerdo de Paz y piensa en la restitución de tierras y uno se da cuenta también cuando uno hicimos el análisis de tierras de que hay muchos problemas en la implementación aún. Tú, Ujú. desde tu perspectiva en el TNP y posteriormente en la investigación, ¿tú crees que ahorita el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene una meta integrada más clara, va a ser lo suficientemente fuerte para unir todas las demás políticas en agua, como mencionas ahorita, con producción para poder solucionar estos cuellos de botellas en la coherencia? Mitigar, perdón, no Listo. solucionar. Sí. Entonces, aquí hay dos situaciones porque tenemos que comenzar a pensar y es que puede ser que teóricamente las políticas estén formuladas de manera adecuada, que realmente se logre esa articulación. Pero aquí viene otro problema y es la implementación. Y cómo lograr que realmente se esté desarrollando de manera adecuada la implementación a las iniciativas planteadas en las políticas. Entonces, justamente ese es uno de los grandes retos que se presenta y es ya la implementación. En efecto, pues han existido muchas iniciativas, los cuales ha buscado el mejor abordaje, el mejor entendimiento, pero ahora cómo lo implementamos. Y eso requiere como un componente de aprendizaje también, mientras que es identificar los mecanismos de cómo llegar a territorio, porque muchas veces termina siendo el componente o la complicación de la implementación, es cómo llegar a territorio y que sea efectivo, ¿no? Entonces, justamente ese es otro componente que es importante, que es un reto, y se han establecido mecanismos para tratar de estar haciendo estrategias de monitoreo, seguimiento, de evaluación de si las políticas realmente están respondiendo a su objetivo final. Y de hecho ahorita se le está desarrollando o se está planteando un COMPES en el cual los resultados de las evaluaciones de las políticas públicas sean involucradas y retroalimenten la generación de nuevas políticas. En este caso, pues para lograr esa armonía entre el componente de planeación con el componente de implementación y que posteriormente el componente de evaluación nos contribuya a la generación de información para una nueva formulación de políticas. Entonces, es un reto lograr esa cadena, ese círculo virtuoso de la gestión pública orientada a resultados y que involucre los aprendizajes de las políticas. Entonces, eso, digamos, responde a la primera pregunta que es respecto a el componente de implementación. El segundo, en efecto, creo que la reforma rural integral, creo que es un ejercicio interesante para poder lograr la alineación de los diferentes sectores o de los diferentes actores para la atención de una misma población objetivo. Por lo menos en la reforma rural integral se tiene el Plan Nacional Sectorial del Derecho Moral a la Alimentación, el de vivienda rural, vías terciarias, asistencia técnica, comercialización, eh, salud rural, educación rural, que justamente es como tratar de focalizar la necesidad de estar desarrollando estrategias muy puntuales para mejorar las condiciones de bienestar de la población. Entonces, han habido iniciativas, han habido estrategias que han fomentado esta inclusión. Que haya sido de manera totalmente efectiva, pues realmente ahorita tenemos un reto y es lograr la implementación del punto 1 del Acuerdo de La Habana, que es la reforma rural integral. Entonces, ese es un componente que es fuerte y eso también está limitado a restricciones presupuestales que lastimosamente, pues ojalá se dispongan los recursos suficientes para lograr la atención a la población según lo que está planteado en el Acuerdo de La Habana. Pero, sin embargo, creo que hay iniciativas por parte del gobierno nacional que contribuyen y fomentan a la ampliar el periodo de ejecución de este acuerdo y poder estar llegando a los territorios con soluciones adecuadas y dando cumplimiento a los acuerdos que se establecieron en el año 2015-2016. Gracias, Jorge. No sé si ahorita sí estamos en el espacio de preguntas del público. Si alguien tiene una pregunta o comentario,
o si no, daríamos por terminada el webinar. Y bueno, creo que no tenemos... Ah, sí, hay una pregunta de María Peña. Ya puedes hablar, creo. Ya te dimos permiso. Ahí me escuchan. Sí. Hola María, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues me pareció muy interesante cada punto de vista y pues como nos damos cuenta como que se dice mucho como que en la formulación o cuando por lo menos se está creando la política pública, pues normalmente hay mucha coherencia. Pero como vemos, digamos que cuando se implementa ya cambia porque pues muchas veces no se tuvo en cuenta como lo dijeron, digamos, pues a la población o puede que uno creyera que la necesidad de la población era una y luego pues resultó que era otra. Entonces, en ese caso, mi pregunta es uno, ¿cómo puede como replantear la política para que sea más coherente, como después de que ya se ejecutó? ¿Cómo podría ser como ese paso a paso para replantearla o para que funcione mucho mejor después del contexto? Gracias. Allí no sé quién de los panelistas me ayuda, pero creo que es algo de lo que mencionó Jorge. Justamente en este primer slide, que hay unos pasos en el proceso de formulación. Obviamente, Jorge, por su experiencia más en el DNP, de pronto me puede Sí, ayudar y pienso que la falla está en cuando se identifica y se convoca a las partes interesadas, pero no estoy seguro si puedo hilar tan fino, Jorge. ¿Cómo la ves sí. tú? Entonces, aquí hay dos situaciones. En efecto, creo que el gobierno nacional en los últimos años ha tenido un gran avance en fomentar la discusión más activa en las políticas planteadas. Es decir, ahorita la elaboración de los documentos, digamos, de los documentos COMPES y las políticas sectoriales, requieren una participación activa y efectiva de las partes interesadas. En particular, uno de los grandes retos que se ha planteado es, bueno, ¿será que se dispone de las políticas del sector agropecuario, pero realmente están reconociendo la necesidad de la población campesina que se está dando ahorita? ¿O está reconociendo las condiciones territoriales? Entonces creo que sí se ha ido abordando este manejo y esta articulación y reconociendo la participación para lograr garantizar que el problema público esté bien definido y también la definición de los métodos de implementación como son los instrumentos de política. Entonces creo que ha existido un avance. Obviamente, ahorita tenemos un problema y es realmente quiénes son aquellas personas que tienen el poder o la posibilidad de estar discutiendo sobre las necesidades o los diseños de política. Entonces creo que existe otro componente importante y es que es necesario estar fortaleciendo las capacidades tanto de las comunidades para que ese fortalecimiento de las comunidades les permita generar mayor poder y poder estar discutiendo de manera más asertiva con los diferentes actores que participan en la formulación de las políticas. Entonces, eso es un componente para tratar de alinear la identificación de las partes interesadas con realmente el problema público y cómo solucionarlo. Y respecto a la segunda pregunta que están mencionando, y es, realmente tenemos un componente de la formulación de la política que posteriormente viene el proceso de implementación, pero es importante que exista esa gestión integral de las políticas orientadas a resultados. Es decir, que se formulen, que se implementen, que se evalúen y que se retroalimenten para la generación de la nueva política. Porque si nosotros no realizamos este componente de evaluación y de retroalimentación, pues realmente no estamos identificando o no podemos establecer cuáles son esas lecciones aprendidas que se han definido que pueden estar soportando y mejorando el diseño de las políticas subsiguientes. En ese sentido, sí creo que es necesario estar logrando cerrar este círculo virtuoso de generar el conocimiento para que ese conocimiento generado sea implementado o que sea usado como insumo para la generación de una nueva política y que sea más asertiva para el cumplimiento con los objetivos con las metas definidas en componentes de desarrollo, ya sea ambiental, territorial u humano. Gracias, Jorge. Y gracias, María. Y no sé si hay una pregunta adicional. Eh,
Creo que alguien abrió el micrófono. No. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los panelistas y a los participantes. Y estamos hablando pronto. Un abrazo. Chao. Gracias, Jorge, Gracias, Augusto, Karen. hasta luego. Chao. Muchas gracias a todos y todas por esta Chao. facilidad. Chao.